debes de saber, Christopher, que para orar es lo más difícil. Para orar. Para mí. Para orar, la oración es la parte más difícil mía. Dios mío. Te digo porque qué? es fácil leer un libro. Es fácil leer la Biblia. Para mí, por ejemplo, estoy hablando conmigo. Ayunar, tú ayunas 2 días, pero la oración es una constancia. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el ministro Christopher Aquino en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Como siempre tenemos contenido muy edificante para usted y para su familia. No te muevas en esta ocasión. Este ministro Venancio Amparo que va a dar unos remas, una enseñanza que le va a gustar en ese momento. Venancio. Amén, amén, Christopher. Dios te bendiga de manera especial. Es para mí una honra, es un honor, es un beneplácito, es un privilegio de que al cielo le plugo de que yo estuviera aquí en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, este segmento Conociendo el Mundo Espiritual, para bendecir la vida de cada oyente, porque cada vez que venimos aquí, venimos con un fundamento bíblico, una vida espiritual para poder disertarle. Eso es como cuando tú unes el arroz con la sopita y todo esos condimentos. Eso es una explosión. Así mismo, cuando una gente tiene la oración, tiene el fundamento, tiene la Biblia, la gente va a comer alimento sólido, verdadero. Así que, nada, estamos ready. Dios mío. Así, con un par de videos para que yo lo recomiende. Así, sin más preámbulos, dejaré el ministro Venancio Amparo. En este día, hermano, yo quiero que usted alimente su fe, despierte su espíritu y se alinee para lo nuevo de Dios, porque vamos a estar hablando un tema que la gente lo ve común, lo ve insignificante, lo ve como un cliché, pero yo creo que esto debe ser un tema fundamental en la iglesia, y es el tema de la oración en el espíritu. Cuando tú oras en el espíritu no hay límite. La oración en el espíritu no tiene límite. Porque, mire, hermano, lo primero que yo voy a hacer es voy a entrarle al texto, porque quería comenzarle de una vez, pero voy a entrarle al texto. Vaya a su Biblia rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignare a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordare de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasaré navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, delante de Jehová. Dios mío. No, aquí está el texto fundamental de esta enseñanza. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Gracias a Dios por tu palabra. No te pedimos que la bendiga Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. Y que esta enseñanza se pueda incrustar en el espíritu de cada creyente, Dios mío. En el nombre de Jesús. Dios mío, gracias, Dios. Mire, yo quiero hablarle con el tema o enseñarle hoy que no hay límite en la oración en el espíritu. La oración que se hace en el espíritu no hay límite. Lo primero que para nosotros hablar de la oración, la gente habla de la oración y dice que la oración es el método o el mecanismo que utilizamos para hablar con Dios. A un niño tú le preguntas ¿qué es orar? Y te dicen hablar con Dios. Pero más que eso, yo tengo un significado de la oración, y es que la oración
es la legalidad o la autorización que tú le das a lo divino o a lo celestial de interrumpir o acceder a lo terrenal. Lo primero que debemos de notar es que Dios, cuando crea al hombre, Dios le dice subyuga la tierra. Dios le da una mayordomía al hombre. Y si hay algo que Dios no incumple, es su palabra. Porque cada vez que Dios te da una autoridad, Dios no interrumpe esa autoridad, sino que Dios mismo respeta esa autoridad, porque Dios es la autoridad. Por lo tanto, si hay alguien que le gusta estar en autoridad y que se cumpla la autoridad, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que el hombre es una puerta por donde lo espiritual puede accesar a lo terrenal. Sí. Por eso le digo que la oración en el espíritu no tiene límite. Porque nosotros hablamos de oración y para que haya, como dice mucha gente, que la oración es hablar con Dios, para usted entablar una comunicación con alguien, no solamente puede hablar usted, sino que a usted también le tienen que hablar. Sí. Y ese es el punto. La oración de nosotros tiene que ver con nosotros hablar, pero ahora hay que preguntarnos, ¿y Dios nos está hablando a nosotros? El Señor no está respondiendo a nosotros. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Dios le dice también, Cristo hablando con los discípulos, le dice, lo que ustedes aten en la tierra, será atado ¿qué? En el cielo. Sí. Lo que ustedes desaten en la tierra, será desatado en el cielo. Yo siempre me he preguntado, y tengo la respuesta a mi pregunta, ¿por qué Cristo no dijo, lo que se desate en el cielo, será desatado en la tierra? Wow. Ni dijo, lo que se ate en la tierra, será atado. Lo que se ata en el cielo será atado en la tierra. No, lo primero que Cristo habló del plano material, y cuando tú declaras desde el plano material, entonces hay una repercusión en el plano espiritual. Ahora, ¿qué acontece? Al hombre se le entregó una autoridad. Al hombre se le entregó una legalidad. Al hombre se le entregó un dominio. Adán no tenía que tomar una posición para orar, porque Adán, cuando él proyectaba la gloria que él tenía, él siempre habitaba en la presencia de Dios. Adán no necesitaba llamar a Dios porque Dios estaba con Adán. Incluso dice la palabra de Dios que Dios se presentaba en el huerto a la luz del día. Lo que está diciendo que siempre había una comunicación. Siempre tenían una comunión, pero Adán no tenía una posición terrenal. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Que nosotros, cuando hablamos de oración, nosotros pensamos que la oración solamente consiste en arrodillarse. Pero para usted orar en el espíritu, usted no necesita arrodillarse. Usted lo que necesita es tener un espíritu humillado. Porque hay gente que tiene el cuerpo arrodillado, pero tienen el espíritu altivo. Dios mío, Padre. Por eso, cada vez que tú comiences a entrar en niveles de oraciones, tu egocentrismo, tu altanería, prepotencia y arrogancia se ven expuestas a la verdad y a la espiritualidad del cielo. Nunca he visto una persona que tenga una vida de oración verdadera y sea arrogante. Porque cuando usted comienza a conectarse con el cielo le deja en evidencia a usted que el Dios suyo es demasiado santo y que usted es demasiado impuro, y que si usted es salvo no es por su elocuencia, ni por sus herramientas, ni por su parecer, ni por su ropa. Usted es salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué acontece? Acontece que la oración para mí es la legalidad que tú le estás dando a lo celestial de interrumpir en lo terrenal. Wow. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia establece que llega un momento donde hay un hombre llamado Elcana. Este hombre tiene 2 mujeres. Todos sabemos esta historia. Donde yo les quiero llegar, que Ana, dice la palabra de Dios en el versículo 9, que Ana se levantó. ¿Por qué Ana se levantó? Porque Penina la estaba injuriando. Se estaba burlando de quién, de ella. Le estaba diciendo, yo tengo hijos y tú no tienes. Yo tengo descendencia y tú no tienes. Pero ¿qué hizo Ana? Ana se fue ¿a dónde? Al templo. Sí.
lo primero que debe de saber es que se fue al templo. Cuando se va al templo, ¿qué significa el templo? El templo era un lugar consagrado para Dios. Sí. Se fue y se apartó. Primer principio, apártate. Escuché esto. Segundo principio, consagra el lugar que apartaste. Porque de nada te vale apartarte y irte a un lugar que no esté consagrado para Dios. Por eso que no a todos los montes se van. Escuche. Hay montes que están alterados a nivel de corrupción y a nivel de pecado. Gente que suben al monte y comienzan a hacer cosas que no son las correctas. Y hay gente que le convendría más no subir al monte, sino quedarse en su casa, porque están yendo a lugares donde Dios no quiere que yo vaya. Abro un paréntesis aquí, ya que tú tocaste un punto muy importante. Tú estás hablando de monte. O sea que Jesús usaba el monte para orar. Pero tú dijiste que hay montes que no se puede ir porque estamos contaminados y un lugar tiene que estar consagrado para Dios. Ahora, ¿qué consecuencias hay si tú vas a un monte que no está consagrado para Dios? ¿Qué te puede pasar? Mira, lo primero que debe de notar es que hay un nivel de consagración que es lo que va a traer el nivel de espiritualidad al lugar. Cada vez que iban a usar un utensilio para lo sagrado, le derramaban el aceite, lo apartaban. Por eso es que tú estás viendo que Belsasar está tomando los utensilios y la mano le escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Porque lo consagrado, el día que quiere ser profanado, entonces la mano de Jehová va a venir en contra de eso. Dios mío. Lo primero que debes saber, que cuando tú un lugar que no está consagrado y entonces tú quieres establecer ahí una espiritualidad, te va a dar lucha y va a estar peleando batallas que no son tuyas. Ay. Por eso que hay gente que se han convertido en cazademonios. Ellos están peleando con demonios que no están asignados a hacer la guerra a ellos. Y a todos los lados que van, además están hablando de los demonios. Porque es que están peleando batallas que no les corresponde a ellos. Entonces, debemos de saber que no debemos de ir a un lugar donde el Señor no nos lleve. Hay gente que están subiendo al monte y Dios no lo quiere en el monte, Dios lo quiere en su iglesia. Porque dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. No, Cristo se llevó. Las cosas no se hacen por tu experiencia o por tu sapiencia o tu mentalidad. Debe de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Pero ¿dónde yo quiero centrar esta enseñanza? La quiero centrar que cuando hay oración en el Espíritu, para la gente que ora en el Espíritu no hay límite. ¿Por qué? ¿Por qué no hay límite? Porque usted puede estar en su trabajo y usted puede estar orando. Sí. Usted puede estar en su casa y puede estar orando. Usted puede estar en la escuela y puede estar orando. Porque no necesita la carne para orar, porque tiene una conexión espiritual que mientras tu carne está trabajando, tu espíritu está adorando. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo primero que dice, y se levantó Ana y se fue a donde, al templo, se apartó. Cuando se apartó, lo que está haciendo es que está abandonando su estadía. Y ese es el punto. Porque tenemos gente que no entra en grandes niveles de manifestación. Porque no quieren hacer grandes sacrificios en la oración. Lo primero que tú debes de saber, Christopher, que para orar es lo más difícil. Para orar. Para mí. Para orar, la oración es la parte más difícil mía. Dios mío. Te digo porque ¿Por qué? es fácil leer un libro. Es fácil leer la Biblia. Para mí, por ejemplo, estoy hablando conmigo. Ayunar, tú ayunas 2 días, pero la oración es una constancia. Sí. ¿Qué dice? Que Daniel oraba 3 veces al día. Imagínate, en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenía que lidiar batallas 3 veces. Estar en la oración constante. Porque hay gente que puede leer la Biblia y no tener una vida espiritual. Pero es imposible una gente orar mucho y no tener una vida espiritual. Dios mío. Es imposible una gente. Mira, hay gente que ayunan y son pecadores, pero es imposible una gente que ora pecar tanto. Porque la gente que ora, lo que está haciendo es que está alimentando su espíritu constantemente. Por eso es que el enemigo no le gusta que nosotros oremos. Porque él sabe que cada vez que nosotros oramos, estamos accesando al lugar de donde salimos. De la única manera que una persona puede volver a conectarse con lo divino es a través de la oración. Pero ¿cómo yo puedo entrar en esos niveles de oración? ¿Por qué tengo fatiga cuando oro? Todos sabemos
que cuando vamos a orar, sea en la casa, sea en el monte, sea un aposento, donde sea, comenzamos en la carne. Porque tu carne comienza a batallar con tu espíritu. Sí. Y hay veces que tú duras 1 hora y todavía no has podido entrar. Escucha Hay veces esto. que dura 2 horas y todavía no has podido entrar. Hay veces que dura largas horas, hasta días, para poder entrar en el espíritu. Te digo por qué. Porque hay un hielo que hay que romper. Hay veces que tú vas al monte y desde que tú llegas sentiste la presencia. Una corriente. Yo no sé, pero a mí me ha pasado que desde que yo llego al monte siento que me acarician. Ay, Padre. Estoy aquí, Dios mío, Shama. Estoy aquí. Cuando llego, estoy aquí. Pero ¿qué acontece? Eso pasa cuando tú comienzas a romper los límites en el mundo espiritual. Venancio, ¿hay barreras en el mundo espiritual? Claro que sí. Lo primero que tú debes saber, que dice la Biblia, que Satanás se apareció delante de Dios con los hijos de Dios. Sí. El término hijo de Dios aquí tiene que ver con ángeles, no con el que habla de Génesis. Y dice que cuando se apareció con los hijos de Dios, Dios le dice, ¿y tú no has visto a mi siervo Job? Y Satanás dice, sí, yo lo vi, lo único que tú lo tienes cercado. Pero ¿cómo que? Satanás no está hablando de un cerco, porque Satanás es un espíritu. Él no está hablando de un cerco literal, él está hablando de un cerco espiritual. Lo que quiere decir que hay barrera en el mundo espiritual. Y Satanás es un copión de lo del cielo. Y si hay barrera que Dios le pone para que Satanás no entre, entonces Satanás pone barrera para que nosotros no accesemos a lo espiritual. Dios mío. Por eso es que hay gente que tuvo que tiene 1000 años haciendo una hipérbole en la iglesia, haciendo una hipérbole, tiene 1000 años en la iglesia y nunca sabe lo que es espiritual. Digo porque no han rompido la barrera. Pero ¿qué acontece ahora? Una cosa es usted orar en la carne y otra cosa es usted orar en el espíritu. Cuando tú oras en el espíritu, cuando tú estás orando en la carne, 20 minutos para ti son 10 horas. Ay. Pero cuando tú estás orando en el espíritu, 20 horas para ti son 20 minutos. Escuche estos misterios. Christopher, tú cuando estás orando en el espíritu, tú sientes como un oasis, como que tú no te quieres ir del lugar. Dios mío. A mí me ha pasado que cuando yo comienzo a entrar en los niveles espirituales, a orar en el espíritu, yo digo, pero estoy tirado en el piso. Usted sabe, ese lugar es rocoso, que uno va y digo, pero yo siento como que estoy en un pilotón aquí. Ay. No, varón, mira, hay veces que tú, cuando tú orando en el espíritu, tú comienzas como que tú sientes como una paz, que tú no quieres que nadie hable, Dios mío. Ay, ay, ay. Como que el lugar, como que todo está espiritualizado así. Y tú dices, esto es mejor que cualquier cosa. Porque es que para el que ora en el espíritu no hay límite. Por eso es que tú ves que hay gente que van al monte, van a la oración, van a la iglesia, pero mirando la hora. Te digo porque ellos están cogiendo la oración como una disciplina, pero no como una vivencia. Ay. Dios Eso, mío. Christopher, eso es Serio. igual. Igual como cuando tú vas al trabajo. No es lo mismo ir a tu trabajo que a tu negocio. Cuando tú vas al trabajo, tú vas por hora. Cuando tú vas a tu negocio, tú lo que quieres es que tu negocio produzca y no mira la hora. Te digo porque ya es parte de ti. Cuando tú te vuelves uno con el Señor y la oración es parte de ti, ya tú no estás por límite. Donde quiera que tú estás, tu espíritu está intercediendo. Pero hay una oración que la da tu espíritu y otra oración que la da el Espíritu Santo. Explica eso. Escucha esto. Dice la palabra de Dios que mientras nosotros dormimos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración, hay una oración que es una oración de rompimiento. Hay otra oración que es una oración de intercesión. ¿A ti no te ha pasado que de repente tú estás aquí en República Dominicana y Dios te dice intercede por alguien que lo van a matar en China? Sí. Esa es la oración de intercesión. Pero en tu oración larga se puede manifestar diferentes niveles de oración. Pero tú llegas a un punto que cuando tú estás tan conectado con el Espíritu a través de la oración, mientras tú estás durmiendo, el Espíritu que está por dentro de ti le está pidiendo a Dios lo que Christopher necesita. Wow. Por eso que de repente tú vas a decir, ¿y qué fue que pasó? Yo no le estaba pidiendo esto a Dios y me llegó. Hay cosas que tú no pediste con tu boca, pero la pidió el Espíritu que tú tienes. Santo. Por eso es que dice que el Ana oraba largamente delante de Jehová.
El término largamente no tiene que ver con pequeño, tiene que ver con algo durable, tiene que ver con algo largo, tiene que ver con algo que trasciende. El punto es que nosotros no podemos orar largamente porque no tenemos el final que tiene Ana, que dice delante de Jehová. Aquí abro un paréntesis, Venancio, porque tú sabes que está la oración pequeña. Sí. Sé que uno ha pasado por eso. Lo que te dije anoche, te digo hoy, y me acuerdo de una vez. Sí. Esta es una oración que está de 15 minutos, que mucha gente que dice, ¿cuánto tú? No, yo oro 15 minutos, Ay. porque yo me escucho y punto. Hay mucha gente que ora media hora. Mi tiempo de orar son media hora. Hay mucha gente que ora una hora. Su tiempo de que suena la alarma, Sí. ya terminé. Entonces, ¿qué resultado hay en la oración largamente? ¿Y por qué Ana lo hizo? Mira, dice, y oraba largamente Ana delante de Jehová. Es imposible una gente tener una constancia en la oración y durar horas de oración si no está en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios textualmente que Cristo estaba con los discípulos en el Getsemaní. Cuando estaba con los discípulos en el Getsemaní, que es el lugar de la oliva donde es machacada, donde se bota el aceite, Sí. porque ahí es que se busca el aceite, que se busca la gloria. Dice que Cristo se apartó y comenzó a orar. Cuando volvió le dijo, no podéis haber orado conmigo aunque es una hora. Quiere decir que ellos no oraron ni una hora. De nuevo se va y vuelve y dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El que peca mucho es porque ora poco, y el que ora mucho peca poco. Dios mío. ¿Y tú sabes cuál es el secreto de la oración? ¿Cuál? Orar en secreto. Entonces esta generación no está orando en el secreto. ¿Por qué no podemos hacer largas oraciones? ¿Y por qué no podemos tener una vivencia en la oración? Que desde que subimos a orar, no conectamos con lo celestial y podemos durar a veces 3 horas y no una oración larga, sino una oración prolongada. Cuando habla de aquí de que era una oración larga delante de Jehová, lo que está diciendo que Ana habitó en lo espiritual y de lo espiritual Ana pudo traer algo a lo terrenal. Cuando tú haces largas oraciones en el espíritu, espera, porque tengo que hacer, Es otra cosa. tengo que hacer esto, porque hay gente, un día estaba reunido con alguien, dice, yo tengo el récord del que más orado en Santo Domingo Norte. ¿Y quién fue ese? No, que Dios lo bendiga y que Cristo lo mío. ame. Tengo el récord de que más orado en Santo Domingo Norte. Digo, wow, pero pues un pilar. tú eres un espíritu Dios mío. que están dando la tierra. Porque tú crees que esa oración que él hizo en ese momento de que oró mal algo, esa oración tuvo un efecto en su vida espiritual. No, Ninguno. tuvo un efecto en su vida carnal, porque esa oración, en vez de ayudarlo a entrar en el espíritu, lo que lo ayudó a alimentar su ego. Cuando tú oras fuera del espíritu, en la carne, y tú haces oraciones largas, tú vas a pensar que el resultado de tu oración va a ser una manifestación evidenciada para promoción personal. Pero cuando tú oras largamente en el espíritu, tú vas a entender que el resultado de tu oración va a ser la consagración para estar más cerca de Dios. Tú no te has preguntado por qué hay tanta gente que oran tanto, duran horas y horas y horas y horas orando y no tienen resultado. Porque cuando van a orar, no van a orar delante de Jehová. Van a orar para que Dios descienda al lugar y ellos entregarle la lista de pedidos que ellos necesitan a Dios. Y no están viendo a Dios como un padre, lo están viendo como un delivery. Espérate, Venancio. En todo lo que tú me estás diciendo que hay gente que está viendo a Dios como un delivery. Un delivery aquí en la República Dominicana es aquí que tú haces un pedido y te trae el pedido, después tú le das el dinero. Entonces, Venancio, tú dijiste algo muy importante. Tú dijiste que cuando Dios desciende al lugar, ellos aprovechan y dicen, te voy a pedir esto, lo otro. Entonces, ¿qué está pasando con esta generación? Te voy a hacer una pregunta, Christopher. Estamos hablando de oración. Sí. ¿Tú llamas al delivery para tú decirle cómo él se siente? No. No. Tú llamas al delivery y le dices, pasa por aquí que te voy a regalar 10,000 pesos. No. Al delivery tú lo llamas cuando lo necesitas. Y si dura mucho para llegar, tú lo vives llamando y no te importa. Tú lo que quieres es que llegue el pedido. El día que llegue el pedido y tú necesitas algo más, le dices, tráigame esto más.
pero no hay una relación con el delivery. Tú no lo conoces, pero tú quieres algo que él puede transportar. Entonces, ese es el punto. Tenemos gente que no conocen a Dios, pero necesitan algo que tienen Dios, y por eso no le importa la relación con Dios, lo que le importa es los beneficios que Dios le puede dar. Ellos no conocen al delivery, pero necesitan la comida que tiene el delivery. Ellos no conocen a Dios, pero necesitan los recursos que tiene Dios. Entonces, ese es el punto. Cuando Dios desciende al lugar, ellos van a encontrarse con Él. Por ejemplo, tú compraste en estos días, me acuerdo, un objeto y tú no conoces a ese hombre que tú le compraste el reloj, por ejemplo. Tú no lo conoces, ¿verdad? Pero se dieron el número, hablaron, ¿verdad? Sí. Tú lo escuchaste, él te escuchó, fueron al lugar de encuentro, recibiste lo que tenía, te fuiste, tú le entregaste, él te entregó y tú te fuiste. Sí. Y hasta ahí llegó. Ya no se conocen, pero tú recibiste algo de él y él recibió algo de ti. Sí. Entonces, eso es lo mismo. Hay gente que van a orar para recibir algo de Dios, no tienen relación con Dios, se van, no le importa y ya. Porque ellos quieren algo aquí en la tierra, pero no quieren tener relación con el Dios de los cielos. Entonces, eso fue lo que pasó con Ana. Ana, en su oración en larga, Ana le dijo a Dios: entrégame un niño. Y cuando tú me lo entregues, yo te lo voy a devolver. Para que tú veas. Dios mío. Esta mujer fue desinteresada a la presencia. Y cuando tú vas desinteresado a la presencia te va a entregar todo lo que usted necesita. Hay gente que dice: en Venancio no hay que orar tan largo. Con una oración de 2 minutos Dios te escucha. Eso lo dice una gente carnal. Pero ¿por qué hay que durar 10 horas en las redes, pero no se puede durar 10 horas orando? Ahí lo dijo. Christopher, ¿por qué podemos durar 10 horas, 7 horas en un mall, en un cine, pero no orando? Donde en el cine hay comodidad, pero en la presencia hay plenitud de gozo. Dios mío, Padre. Tú estás serio aquí. Entonces, cuando tú comienzas a entrar en niveles de oración, ya lo que tú ves, tú lo que quieres orar. Tú lo que quieres pasar tiempo con él, porque te está enamorando a quien tú le estás orando. Ese es el punto. No todos comienzan enamorados. Hay cosas, hay relaciones que comienzan con una chispita. Tío, escucha esto, de que química en buen dominicano. Sí, hay cosas que comienzan una chispita, sí. Wow. Y se van dando poco a poco. Y mientras más van interactuando, más se van interesando. Y mientras más te va interesando, más te va enamorando. Y mientras más te vas enamorando, más tiempo quieres pasar con él o con ella. Ay. Eso es lo mismo. Yo le decía a alguien: cuando usted esté enamorado de alguien, que usted va a la casa de esa persona, ¿sabe qué usted hace? Usted busca la conversación de donde no hay. Busca palabras donde no encuentra y piensa cosas donde nunca pensó. Le digo porque usted no quiere que se acabe la palabra para pasar tiempo con esa persona que usted tiene un agrado, un sentimiento. El padre tiene que salir y tiene que decir: Christopher, ya llegó la hora, profeta. Claro, te digo por qué. Porque tú estás enamorado. Imagínate, Christopher. Dios mío. Aquí en la presencia no va a salir el papá, porque al papá es que tú le estás orando. Dios mío. Entonces, cuando tú entras al mundo espiritual, en el mundo espiritual hay bendiciones que no son para los que oran corto. En el mundo espiritual hay bendiciones para la gente que oran el espíritu largamente. Uf. Porque hay que disciplinar su espíritu. Dios mío. Hay que matar su carne. Hay que despertar su fe. Te digo porque hay gente que no pueden orar mucho porque no tienen fe a quien le están orando. Ellos piensan que le están orando a una pared. Ay. Y no sabe que el Cristo dijo: cada vez que oréis de esta manera: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu, venga a nosotros tu reino. Lo que está diciendo que se establezca la voluntad tuya de allá, se establezca aquí. ¿Por qué Ana recibió el muchacho? Porque Ana dijo: concédeme, por favor, que te lo voy a entregar desinteresadamente. Entonces, ¿qué acontece? Ella no estaba orando a voz alta. Porque hay gente que piensa que el volumen de su voz es lo que va a traer resultado en el mundo espiritual. Abro un paréntesis aquí, Venancio, porque tú sabes que uno está en una generación, gente que dicen: yo oro más que tú, yo duro orando más que tú, yo soy un pilar orando. Como tú dices que hay un tipo que dice que nadie ha orado más que él. Entonces tú dices algo muy importante, que hay mucha gente que vocea orando, como que Dios no lo está escuchando. Háblame de ese punto ahí.
¿Es importante vocear o hablar, orar en espíritu en silencio? Mira, te voy a explicar algo, porque es que en la presencia de Dios pueden acontecer muchas cosas. Sí. Tú solamente tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Hay veces que tú vas a orar y ni se te va a escuchar la voz. Dios mío. En silencio. Pero hay otras veces que tú vas a sentir un voltaje tan fuerte que tú Dios, pero Señor, cuidado. Dios mío. El punto es cuando tú quieres enfatizar o tú quieres encerrar a Dios en un método, cuando Dios es un Dios multiforme y tiene diferentes formas de manifestarse. Elías estaba esperando a Dios en un torbellino y Dios no estaba ahí. Estaba esperando a Dios en fuego y Dios no estaba ahí. Te digo por qué lo estaba esperando así. Porque él vio a Dios manifestarse así. Wow. Entonces hay gente que han visto a Dios manifestarse yo voceando y ellos se quedan voceando. Pero hay veces que Dios no quiere que tú vocees. Hay veces que Dios quiere manifestarse con el silbo apacible. Tranquilo, en silencio. Te digo que lo que pasa, que tú debes saber identificar. Cuando tú eres un hombre espiritual, tú sabes cómo Dios se quiere manifestar. Wow. Delante de todo el mundo, de todas las personas, no se tiene el mismo tono de voz. Ay. Por eso que a veces Dios se manifiesta de una manera, Dios se manifiesta en el silbo apacible y tú voceando y el espíritu se aparta. Dice, no, hoy yo vine tranquilo y Él lo está haciendo en su carne, está voceando. Y a veces que el espíritu quiere venir y tú quieres venir tranquilo. Porque el punto es que tú debes de diferenciar lo que Dios quiere para el momento. Incluso Cristo dice que Él no vino a cumplir su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a orar, Christopher, debemos de tratar de orar en el Espíritu. Entonces, hay un nivel de la oración que es el nivel cuando tú comienzas a hablar un lenguaje. Mira, te voy a explicar algo a ti. Yo he hablado una lengua en la oración que nunca la he hablado en la prédica. Y yo he dicho, Dios mío, pero dámela para yo predicar con ella. Sí. Y yo, Dios mío, dámela para yo hablarla, que yo pueda dominarla. Pero solamente esa lengua se desata en la oración. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí hay lenguas que yo nunca le he hablado predicando ni afuera. Esa lengua además la hablo en el monte. Hay lenguas que solamente, sin mentirte, en el monte yo la hablo. Pero en un escenario no me sale. Y es un misterio. ¿Por qué? Porque es que te apartaste de la sociedad, te apartaste para Dios y entraste ¿qué? En un ambiente espiritual. Y hay gente que dicen, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de estar en el monte y estar en la casa? La diferencia es que en la casa hay mucha interrupción y en el monte tú estás con la naturaleza, tú estás con lo que no está alterado. Entonces muchas veces nosotros vamos a orar y dejamos el celular ahí y escuchamos música y a veces nos ponemos a escuchar más música que lo que oramos. Sí. Escucha esto. Te voy a explicar algo a ti. Hay que tener mucho cuidado en la oración sentimental. Y debemos dividir la oración en dos tipos de cosas. Dos tipos. La oración sentimental y la oración espiritual. Hay gente que oran desde su alma con sus sentimientos. ¿Tú no has visto que hay gente que lo que lloran es todo el tiempo? Todo el tiempo. Ellos lloran. Ay, Señor, y van donde Dios. Incluso, cada vez que tú ores, tienes que orar en el Espíritu por la palabra. Entonces, ellos van donde Dios. Dios mío, mira lo que me hizo Christopher. Mira lo que me hizo Venancio. Mira que me están injuriando. Y piensan que Dios, es un basurero. Ay. Toda su basura comienzan a tirarla por ahí. Entonces, hay que tener una delicadeza para hablar con Dios. Mira, hay que limpiarse para hablar con Dios, Christopher. Por eso que cuando tú vas a hablar con Dios, Ana lo que hizo fue que se apartó, dejó todo. Dijo, me voy a orar. Y cuando oró largamente. Estoy en contra de esa gente que dice, no hay que orar largamente. No. Dice que no hay que ayunar, que además hay que ayunar. No, hay que ayunar largamente. Hay que volver a los ayunos de 20 días, 3 días, 4 días. Hay que buscar eso de nuevo, Christopher. Pero ¿qué hizo? Había un tipo ahí llamado Elí que no oraba. Llamado Elí que estaba corrompido. Porque tú el que no ora quiere interrumpir al que ora. Dios mío. Tú el que tiene una vida espiritual, todo el que tiene una vida espiritual será interrumpido por una gente que tiene una vida carnal. Ya Elí
no tenía a Dios por dentro. Elí, la visión se le había ido, la gloria, no tenía unción. Entonces cuando vio a la mujer que no pudo discernir, porque una gente que no ora no va a tener discernimiento. Entonces, una gente que no tiene una vida con Dios, una vida espiritual, no va a poder discernir lo que tú estás haciendo. Una mujer que dice que estaba orando largamente delante de Jehová, en la presencia de Dios. Ahora este hombre que está en el templo, en el mismo lugar que ella, pero no en el mismo lugar espiritual. Porque hay veces que los sacerdotes están fuera del templo de Jehová, aunque estén en el templo terrenal. Hay veces que los... Eso no, perdón, que iba a decir algo ahí. No, iba a hablar de los pastores, porque ellos saben que... hay veces que los líderes, Christopher, aunque estén en la posición terrenal, no están en la posición espiritual. Y hay veces que la gente que no tienen cargo son la gente que más oran y la gente que más conexión tienen con el cielo. Y nosotros pensamos que los más espirituales son la gente que tiene las mejores posiciones. Pero yo conozco doña que esas mujeres no tienen cargo en la iglesia. Para esas mujeres te descifran tu historia completa. Dios mío. Porque esa mujer de nada no tiene la sapiencia que nosotros tenemos, pero tiene la vida espiritual que nosotros no tenemos. Lo dijo. Esas mujeres, su vida son de oración. Entonces, ¿cuál es el resultado de las oraciones largas? Son Samueles. Ay, lo dijo. Oraciones largas, ministerio largo. Vida en el espíritu, reservado en la tierra. ¿Por qué tú crees que Samuel tuvo un ministerio tan prolongado, un ministerio tan poderoso? Porque Samuel no fue resultado de unas redes sociales. Samuel fue resultado de una mujer orando largamente en el espíritu. Cuando tú oras largamente en el espíritu, se te entregan hijos. Cuando tú oras largamente en el espíritu, se te entrega ministerio. Cuando tú oras largamente en el espíritu, se te entregan dones. Cuando tú oras largamente en el espíritu, se te entregan manifestaciones y un lenguaje que otros no hablan. ¿Por qué tú crees que Eliseo pudo entrar a niveles espirituales que nunca el criado de Elías pudo entrar? Porque Eliseo, cuando la mujer tsunamita lo fue a buscar, ¿dónde lo encontró? En el monte Carmelo. La gente de oración y los verdaderos profetas no están con el público, están en el secreto. Y por eso es que el profeta puede traer del secreto y traer las cosas a los públicos. Pero usted nunca va a traer el secreto cuando tú vives de público. Nunca vas a traer del mundo espiritual una verdad cuando tú estás viviendo una mentira en el mundo terrenal. Entonces, ¿por qué el criado de Elías no podía ver lo que Elías veía? Pero Eliseo vio lo que Elías vio y lo vio duplicado. Porque el que ora se le entrega cosas dobles. Venancio, ¿cómo así? Bíblicamente, Rebeca. Isaac oró por ella. A Rebeca, en vez de entregársele un hijo, se le entregó dos. Porque la oración va a producir que en vez de tú tener una manifestación, se te duplique lo que tú estabas pidiendo. Ahora, ¿qué acontece? Cuando tú oras de manera personal y comienzas a entrar en una constancia, se te comienzan a revelar lo que tú tienes en tu vientre. A Rebeca se le reveló que tenía don. A ti se te va a revelar los ministerios y el don que tú portas. Porque hay gente que tiene mucho tiempo en la iglesia y no conoce su don porque no tienen vida de oración. Wow. Tremendo, tremendo lo que Venancio ha soltado. Este mensaje no tiene desperdicio. Escuche esto. Orando largamente. Todo aquel que te diga que no es efectivo orar largamente, repréndelo. Sí. Porque es una gente que está en la carne. Todo aquel que ataca la oración en un momento es porque no ora. Todo aquel que critica a una gente que ora es porque no pasa tiempo en oración. Escucha esto. Para tener resultados efectivos necesito orar. Un ministerio que nace de las redes muere. Un ministerio que nace de los hombres por relación muere. Pero un ministerio que nace de la oración será duradero y va a tener éxito en la tierra. El ministerio de Jesús nació de la oración. Samuel nació de una oración. Venancio Amparo está de pie por la oración. Cristo Aquino está de pie por la oración. Todo aquel que está de pie en este siglo XXI es a través de la oración. Así que pasa más tiempo con Dios que con los hombres.
Así que comparte este video con más personas, compártelo con el mundo entero. Deja tu comentario que vamos a estar comentando también y hablando con usted. Se despide tu hermano Christopher Aquino. Venancio Amparo. Dios te bendiga. Shalom.